Muy buenas a todos, nos presentamos, somos Electroconciencia y vamos a trabajar el día de hoy sobre una temática muy bonita, bella y espectacular, que es la electroestimulación continua o convencional y funcional. Mi nombre es Juan Carlos Cueva y este es mi grupo de trabajo. Carlos Eli. Pablo Paneño, Damaris Lor. Y aquí vamos a abordar esta grandiosa temática. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De qué trata? ¿Qué consiste? ¿Cuáles son los mitos? Y vamos a explorar cada uno de estos temas a continuación. Chicos, muy bien, ¿qué tienen en consideración o qué nos hablan de este temita de la electroconvencional y funcional? ¿Qué entienden ustedes? Bueno, digamos, si yo me pongo en el plan del paciente, yo entiendo que es como que unas corrientes que me relajan. ¿Ya? Sí, yo por mi parte igual entiendo que al menos en la localidad, cuando hemos hecho prácticas y eso, cada paciente pues solo entiende que son corrientes que les ponen en partes del cuerpo y ya. Sí, exacto. O sea, como dijeron mis compañeros, las personas en general cuando vamos a hacer prácticas, lo único que entienden es como que la sensación de un cosquilleo o corriente y que a lo largo del tiempo, de las horas que van pasando los minutos y todo, ya va desapareciendo. O sea, no es como que tienen un criterio, o igualmente uno no les explica sobre qué se les va a poner o qué le vamos a realizar. Solamente uno llega y Claro, o sea, técnicamente es como sería el efecto placebo, pero es que ellos no conocen la parte científica, digámoslo así, que debe ver dentro de lo que serían los electrodos y los tipos de electrodos, electroterapia. Eso sería prácticamente. Entonces, si lo podemos dejar un poquito más claro, bueno, podríamos plantear un objetivo, explicar claramente qué consiste o qué lo diferencia entre una continua y una funcional. Si no, tampoco mal tengo entendido, y creo que tocamos este tema de los TENS. Son corrientes, los TENS, las corrientes interferenciales, las galvánicas, son corrientes convencionales. ¿Qué se diferencia de una funcional? o sea, prácticamente en la funcional vamos a hacer ya más actividades de la vida diaria de la persona que se relacione y no solamente dejarlo al paciente en la camilla y que esté ahí acostado, o sea, sin realizar alguna actividad, que eso sería como lo convencional que hacemos. Bueno, yo creo que ya digamos como que hacer el FES, le llaman, pues técnicamente es que el paciente esté consciente de lo que está sintiendo y para qué sirve. Ya podemos utilizar electroestimulación, pero con la ayuda del electrodo, obviamente, y que el mismo paciente está haciendo algún movimiento, como agarrar el celular, y con la ayuda del electrodo, obviamente. Bueno, yo igual creo que van por la parte de que estamos queriendo dar un enfoque distinto a lo que se hace convencionalmente, no como el FES, que básicamente pues nos ayudaría, sería como un estímulo que subyace al movimiento que hace el paciente. Eso es lo que yo ya tengo entendido, ¿no? Y que de hecho, o sea, así se debería trabajar, no lo que conocemos nosotros convencionalmente. Entonces ustedes me están diciendo que en esta parte hay un trasfondo de la parte neurofisiológica. Me están describiendo como aspectos como hay una reorganización dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, me imagino. Pero esto se aplica para todos o hay un público en general o ¿qué nos dicen? Si bien es enfocado en pacientes neurológicos, se puede trabajar con, yo he tenido pacientes igual que he trabajado normalmente en el área deportiva, en todo, sí. O sea, prácticamente sería aplicado a este tipo de pacientes. No está como que realmente enfocado solamente a un paciente. Igual tú, ¿en qué paciente? Podríamos trabajar en pacientes con ictus, que creo que la evidencia científica ya ha demostrado mayor prevalencia al momento de una recuperación en la parte funcional, creo que móvil también, porque al final de cuentas el paciente llega hasta cierto punto. Y también creo que también tenemos que llevar o tener conectados los electrodos de una cierta forma, porque si no mal vimos también en agentes físicos que eso queda contraindicado porque aumentaba el factor flexor. Claro, que Dependiendo de la negación, negación, el los positivo, electrodos. el tipo de corriente. Y digamos, si ya lo tenemos todas las áreas correctas, y al momento que él llega hasta aquí, mandamos ese impulso y lo completa, ¿verdad? Pero él, si está con el celular, ¿es efectivo? No, porque no hay una función corporal, o sea, como que no hay esa atención del paciente. Es que
esa es la crítica, que el paciente muchas veces lo deja ahí y él se distrae. No hay ningún efecto en sí que se haga solo, con la corriente puesta ahí nada más. Pero la corriente no relaja. ¿O qué busca? O sea, técnicamente el FES busca una electroterapia funcional, ya no solamente relajar, que es como todo el mundo conoce. Pues aparte Y la combinación con las compresas. y obviamente llegan los pacientes y que, ay, póngame la compresita y ya se echan a dormir. O sea, eso no es una fisioterapia integral, digámoslo así, para que haya mayores resultados. Técnicamente eso sería un efecto placebo. Entonces, ¿estamos aplicando mal cuando hacemos las prácticas o no? Es que depende de la patología, creo yo. Bueno, y también depende del criterio que se tenga. Ajá, Sí, criterio del fisio. dependiendo del criterio del fisio, también depende de qué lo vas a hacer. Tipo, ¿para qué lo vas a utilizar? Y ahí es lo que venía el verso que decíamos del buen uso y del mal uso de la electroterapia. Entonces, podríamos decir, porque a fin de cuentas son dos temas que tenemos que explorar: las continuas, las funcionales y las convencionales. Entonces, las convencionales sería, digamos, como que sería previo a un tratamiento como relajar la parte muscular o, digamos, algo que no requiera como una parte consciente, ¿verdad? O sea, digamos, como viene mi paciente, tiene una La dolor convencional muscular. creo que sería más lo que hacemos comúnmente, que es dejar al paciente en la camilla y la compresa. Y lo funcional ya sería, o sea, como una actividad, relacionarlo con una actividad que realice el paciente. Porque igual sería aquí, digamos, compararlo con un futbolista y una persona que hace ejercicio que 2 veces a la semana, que tenga un problema que, digamos, cambiaría la práctica del funcional, de la terapia funcional. Pero sería la misma patología. Yo pienso que distinto de la patología, lo que hacemos, o sea, bueno, yo al menos tengo la crítica, ya que yo pienso que no hay un porqué de utilizarlo solo de forma pasiva y dejar al paciente ahí. Yo pienso que como tenemos los agentes físicos deberíamos utilizarlos de otra manera. Por ejemplo, existe el complex y las corrientes que inhiben los músculos agonistas y pues puede realizar el paciente el movimiento que yo lo veo de manera más funcional, que bueno, le ayuda en su movilidad y todo. Entonces yo veo ahí un mayor estímulo, mayor, no sé, biofeedback y todo para el paciente. Digamos, nosotros ya hemos hecho prácticas. ¿Han utilizado ustedes electro? Bueno, de mi parte yo casi no he ocupado. Yo solo para relajar el músculo. O sea, a mí fue un choque, digamos así, porque yo siempre estuve acostumbrado a lo que sería la actividad física. O sea, ejercicios dosificados y de la nada llegar a poner agentes físicos como protocolo, digamos, en el hospital es un chocante porque como que uno quiere hacer más, pero por protocolos no dejan. Es que eso es lo malo, que ahora como que se ha estandarizado a todo el paciente, es un protocolo y dejar de solo los agentes. Entonces eso tiene que ir de ley. Ajá, Pero es como no- que ese es el problema como que de las patologías y sus protocolos. Porque no debería existir un protocolo, debería ser individualizado el tratamiento. O sea, yo comparto lo que dicen que puede ser la misma patología, pero siempre el paciente, Claro. o sea, tiene diferentes actividades y siempre el tratamiento debe ser Individualizado. O sea, yo no digo que está mal utilizar los TENS o compresas o electrodos que relajen. Cuando sea obviamente para relajar la musculatura o que el paciente siente mucho dolor. O sea, sí es bueno utilizarlo, pero después de los 15 minutos de agentes físicos, hacer una actividad, enseñarle al paciente con ejercicios especificados para que obviamente al hacer el ejercicio no le duela, previo a obviamente la analgesia. O sea, yo creo que hasta ahí en ese punto de utilizar ese tipo de corrientes está bien. Ya, ¿qué opinan? Ahora sí. Yo pienso que acostumbrar al paciente a que haga lo mismo, o sea, está bien, pero no sería lo correcto. Y otra cosa también es que ya se acostumbra el paciente. O sea, para hacerlo con que es el tradicional y decirle, ya, electrodos y se acuesta. Y creo que va a ser chocante incluso para ir a decir, ¿cómo que tengo que hacer ejercicio con esto? Ajá, o sea, es chocante, claro. O sea, imagínense, digamos en los hospitales. De que, me ponen la compresa y me echo a dormir. Estoy ahí en el celular y que de la nada llegue yo, digamos, de que le quisiera enseñar, no me va a hacer caso, porque va a pensar que Claro, yo yo estoy tenía haciendo una mal. paciente, una adulta mayor
decía ya, colóqueme. Ajá, Colóqueme la manos camiseta, de ya mayores, porque colóqueme la. llegan, Sí. póngame la Ajá, póngame la Ey, camiseta ajá. ya. O sea, ¿y cómo educar a ese tipo de pacientes? O sea, ya es difícil, digamos. Ya está acostumbrado. Tienes Ajá. cometiendo una Pero autoridad ahí encima pues ahí que vendría te como hace el pensar. criterio de uno y cómo explicar y cómo íbamos a llegar al paciente. Ajá, Para exacto. Yo creo que también como pacientes deberíamos tener esa iniciativa de preguntar ¿para qué sirve esto? ¿No? O sea, me preguntaban, ¿y qué hace el magneto? ¿O qué hace? ¿Por qué da hormiguitas? ¿Para qué sirven? Entonces uno le explicaba de la manera que ellos puedan entender, obviamente, y por lo menos ellos se quedaban satisfechos de que algo le iba a servir y no era solo por poner. Claro, sí, yo pienso que hasta cierto punto llega a ser aburrido para un paciente Claro. estar pasando de magneto a corrientes y de Porque corrientes a. prácticamente es eso lo que Ay, del sí, mismo protocolo. Claro. Entonces yo creo que hay como que incentivar yo que sé, hasta las autoridades por encima de nosotros, de ampliar lo que sería la fisioterapia con electroterapia y no sé, también dar ese incentivo, ya que, o sea, yo entiendo que los pacientes no vayan a preguntar, no capaz no importa, pero capaz como que hacerle la conversa, tener esa confianza para el paciente de que eso le va a servir, de que me haga caso y que es algo nuevo que únicamente puede tener un mayor resultado que solamente poner ahí algo Y convencional. ahí venía lo de la muerte, o sea que prácticamente si vamos a explicarle, tenemos que decirle, o sea, todo esto es basado en, Claro, en, tratado en, sacado de, o sea, todo Claro. es como una base científica, no es como que nosotros decimos, ah, sí, esto le va a servir, no, sino que se tiene como que una base para poder llegar a usted y que eso le va a ayudar. Claro, nuevo. Claro, y yo pienso también que ahora, ya que tenemos de nuevos métodos y nuevas técnicas, deberíamos aplicarlas más cuando tengamos de nuevos pacientes. Ya, no sé, evitar los protocolos y basarlos de manera individual en cada paciente. Incluso se ahorraría tiempo en ese aspecto, Claro. porque media hora de paciente, Media hora la otra media de de ejercicios, Y pudiendo hacer ya una media hora de un media trabajo hora de trabajo bien dosificado. dosificado y puede dar mayor resultado que hacer una hora de terapia. Igual la relajación se puede hacer igual con terapia manual, no solo con. Claro, hay diferentes formas, o sea, nosotros no solo basamos en agentes físicos, en terapia manual, tenemos un amplio Una gama de técnicas. una gama de técnicas, de métodos. Pero han entendido también pacientes neurológicos. Sí, pero es lo convencional, o sea, También. ponerle, Claro, o sea, Claro. o sea, es que Así, doctor. es lo convencional que no es como que le vas a hacer ya funcionar y vas a un paciente neurológico. yo lo máximo que pacientes neurológicos que haya tenido es que le quemaron el nervio. Ay, Sí, me quemaron el nervio, obviamente no podían utilizar nada de electrodos. Ahí sí, nada de electrodos ni agentes físicos. Creo que sí, agentes físicos, pero era magnético. Obviamente un efecto placebo más o menos, pero como no hay no hay tantos recursos, hubiese sido perfecto utilizar lo que sería la realidad virtual, todo eso para inhibir el dolor que tiene el paciente. incluso trabajar en ambas, Ambas cosas. realidad virtual y corrientes funcionales. Corrientes funcionales, claro. Sí, sería muy bueno. Pero como ustedes muchos ya le quemaron el nervio, Entonces igual yo creo que ahí sería mucha información. Ajá, Darle igual al paciente, y más si vas a tratar, digamos, un paciente neurológico, hacerle corrientes y realidad virtual, es mucha información. Claro, tendríamos que como seguir progresivamente con ese tipo de pacientes que, digamos, no hay cómo utilizar agentes físicos. ¿Y qué más, muchachos? ¿Cuál les gusta más? ¿El convencional o el FES? No, pues y otro tipo de estimulación eléctrica, como Sí, así, pues ustedes están haciendo prácticas y digamos quieren hacer el FES por primera vez en su vida, porque no hemos hecho, recién Ajá. practicar, obviamente. O sea, y ponerte a conversar con la autoridad y que te dejen hacer, ¿ustedes lo harían? O sea, Sí, capaz sí, ponerse hasta a sí, pelear con la sí, sí. autoridad. Bueno, pelear Bueno, no. digo, o sea, si tienen bases científicas, Claro, lo puedes, y ahí le muestras, exacto, tienes un tratamiento o lo puedes hacer ahí. Sí, yo creo que puedes hacer eso. No, yo sí me Yo sí, planto ahí yo en creo que primera sí, fase. sí. De que obviamente es que no lo vemos en el afán de que, yo quiero hacer porque tengo miedo.
nos vamos con el de ayudar a la persona, saber de que puedo mejorar de otra manera y utilizar otros tipos de técnicas. Bueno, entonces, ¿cómo sería como que el versus que tendríamos? Como que el buen gusto, mal gusto, O sea, yo las tradicionales o las convencional. convencionales, yo las utilizo para mí cuando hay un cansancio muscular o hay digamos, es bastante ejercicio, tienes una contracción mantenida o dentro de ese dolor que te deja. A mí me han servido como neuromoduladores porque de cierta forma las Por interferenciales la contracción que Ajá. el paciente va a hacer y con la convencional. a mí me han servido, incluso yo mismo me he aplicado, me baja el dolor, me quita esa pesadez, esa Pero contracción. porque tú estás consciente. Y tú eres Se lo llevan a consciente de dormir. lo que sabes que hace, pero Claro, esa es Ahora, la ahora la diferencia. diferencia Con es mayor que vas a conciencia utilizar. hay mayor resultado. Mira, yo creo que como para ir cerrando, No, todavía tenemos el tiempo. bueno, No hay tiempo, chicos, no hay Todavía tiempo. hay tiempo. Unos 3 minutitos. No hay tiempo. cortar esta parte. No, no pasa nada, tiene que ser fluido. Ay, no, digamos. Se pone nervioso. A ver, yo pienso que de cierta manera ayuda, pero cuando tú sabes qué hacen los corrientes y la Claro. dosificación. Ujú. Ahora, en mis pacientes yo la verdad sí los ocupaba, pero porque era un protocolo. Más no te puedo decir que yo haya visto un cambio, que wow, una mejora súper Y brusca. más allá. Y no hacerse la de peleas como ahorita. De, ¿Quién tiene razón? no, de quién tiene razón, quién no tiene razón, de que ay, los agentes físicos no funcionan, bla, bla, bla. Eso no hay que alejarnos de eso porque eso nos hizo conocer a nosotros técnicamente. Y si hay fuentes científicas, hay bases científicas, resultados, entonces nomás hay que aprender, estudiar, aprender y enseñar a los pacientes de que todo esto sirve. ¿Y qué miedo tienen ustedes? A mí, la verdad, la parte funcional sí me da miedo a generar una mala adaptación. Sí, ¿Verdad? sí. Malas adaptaciones. Y recuerden que tienen un periodo de acomodación. Las También se acomodan. Claro, las corrientes sí tienen un periodo de acomodación. Y luego, o sea que ya tienes un estímulo hasta cierto nivel, Ujú. ya después el paciente tienes que colocar Ya se un poco acostumbra. más Ah, de ya, intensidad. ya. Sí, sí. Entonces, cuando ya se acostumbra el paciente a la redundancia, pues yo pienso que ya no hay ningún efecto Perfecto. positivo. Ajá. Sí. Ah, ya. Y bueno, chicos, estuvo buena la plática. ¿Qué tal? Bien, la verdad. Y entonces a la final, ¿qué sería como que lo que le recomendaríamos? Explorar nuevas técnicas Ajá. y hacer la Pero en sí terapia tú total te quedarías convencional. con el convencional o funcional o ambas. Yo me quedaría con ambas. Porque al final todo sirve. Bien dosificado, como habíamos dicho. Y lo que sería es más también explicarle al paciente. Y siempre estar pendiente del Ajá. paciente. técnicamente. Sí, sí. Claro. ¿Qué Y feo con dejar eso al ya- paciente ahí? Y con Claro, eso ya pónganse vamos a conversar definir el con él. objetivo Ajá. con el que se quiere trabajar. Ujú. Sí, eso también tiene. Bueno, chicos, ¿tú sabes la plática? Sí, se ¿Con da. ambas o con Ay, convencional o no funcional? funciona. Tú funcional. Yo no lo funcioné. Ahora tenemos otro. Ajá. Bueno, nosotras dos con ambas. ¿Tú? Sí serían ambas, pero dependiendo del grado de la evolución clínica o del paciente que presente. Si digamos, al principio capaz yo quiero estimular la parte que se relaje de la musculatura, digamos, no un neurológico, un paciente que tiene fibromialgia, utilizar esa parte de la parte modular para relajar al paciente con esos electrodos. De cierta forma, no tiene que ser activo, más bien tiene que ser lo contrario, como ciertamente inhibir. Y si viene un paciente con, digamos, con esa kinesiofobia o con esa limitación que dice no puedo, ayudar más en esa parte móvil, como un paciente que pasó mucho tiempo enyesado y quiero volver a utilizar, que si puede llegar hasta acá, utilizar. Ahí yo creo que estaría bien también. Es que es individual. Ajá, es muy... Bueno, también depende del objetivo que cada uno va a querer alcanzar Claro. con el paciente. Exactamente. Eso sería como que el resultado final. ¿Qué objetivos queremos tener con el paciente? Los resultados que queremos tener
y cómo va el progreso. Ajá, y teniendo en cuenta que todo va a ser siempre individualizado. Entonces, como una conclusión, podemos decir que tanto la electroestimulación convencional y funcional es una herramienta muy valiosa para nuestra área de fisioterapia o en la área de rehabilitación, siendo muy relevante tanto para la parte del paciente como del fisio, aplicar correctamente y el uso adecuado que se le da a estas mismas. También saber cuándo, cómo y en dónde tenemos que aplicar. También dependiendo de nuestro razonamiento, de nuestro criterio profesional, porque al final de cuentas cada uno va a utilizar de cierta forma o el instrumento dependiendo de la evolución del paciente, y que también como da esta apertura a que no nos centremos en, digamos, centrarnos en la parte de esto sí, esto no, sino desarrollar cada uno nuestro criterio, porque al final de cuentas todos tenemos un criterio. Y eso es muy importante, porque al final no es malo ninguna de las dos. Ambas se utilizan, ambas son valiosas, ambas tienen esa validez a nivel científico. Y por lo tanto podemos concluir, ni la otra es buena, ni la otra es mala. Ambas son buenas cuando se aplican de forma correcta, con un objetivo claro y con un razonamiento claro, cómo se aplica. Esto sería todo por el día de hoy. Aquí el grupo de Electroconciencia, otra vez ayudándoles a ustedes a saber de este mundo maravilloso de la fisioterapia. Eso sería todo y nos despedimos. Bye bye.